A lo largo de la historia, varios actores han interpretado a Superman en series y películas live action. Y en este video hablaremos de cada uno de ellos, calificándolos de peor a mejor. Comenzamos con el peor. Kirk Elling, quien interpretó a Superman en dos seriales cinematográficos, Superman y Atom Man vs. Superman. La primera narraba su origen, mientras que la segunda enfrentaba al Hombre de Acero con Lex Luthor. Su interpretación se produjo al principio de la historia del héroe, pero el público pudo ver tanto a Superman como a su Clark Kent. Sin embargo, el personaje de Elling no es más que un retrato superficial. El personaje aún se estaba convirtiendo en lo que el público de hoy conoce, algo que sucedió con el tiempo, en parte debido a las posteriores representaciones de los medios de comunicación. Además, los efectos especiales de la época aún no eran convincentes, por lo que Elling tenía todas las de perder. Seguimos con John Haynes Newton y Gerard Christopher, de Superboy. Superboy es única por varias razones. En primer lugar, es muy difícil verla hoy en día debido a una disputa de derechos entre Warner Bros., Viacom y los titulares de los derechos, Alexander e Ilya Salkind. En segundo lugar, la serie sufrió una importante revisión tras su primera temporada. John Haynes Newton interpretó a Superboy al principio, antes de que Gerard Christopher asumiera el papel. Ambos actores fueron protagonistas adecuados que representaban bien al Superboy de la Edad de Plata dentro de la ambientación campy de la serie, y Christopher se diferenció con sus posteriores cambios tonales. Sin embargo, la serie mantuvo una exploración más superficial de Clark como personaje, haciendo sus interpretaciones menos memorables en comparación con otros actores. Continuamos con Dean Cain. A principios de los 90, Lewis and Clark, The New Adventures of Superman, reimaginó la historia del héroe como una comedia romántica en el lugar de trabajo protagonizada por Dean Cain y Terry Hatcher. La interpretación de Cain tuvo éxito en un aspecto importante. Cambió la narrativa de que Clark era el disfraz y Superman la verdadera personalidad. Se dedicó más tiempo a mostrar la dinámica de Clark con sus padres y se prestó más atención a su relación con Lois. Además, el equipo del Daily Planet y la relación de Clark con ellos se desarrolló de forma más realista que en adaptaciones anteriores, sintiéndose como auténticos amigos y compañeros de trabajo. En general, no fue un mal Superman, pero ni de cerca el mejor. En el puesto número 7 tenemos a Henry Cavill, quien es sin duda la versión más singular de Superman. Originada en El Hombre de Acero, su versión del héroe era más melancólica y agobiada por sus poderes. Mientras que la mayoría de las historias de Superman muestran al héroe eligiendo salvar a la gente porque realmente quiere hacerlo, el Clark de El Hombre de Acero se ve obligado a hacerlo por necesidad a lo largo de la película. Además, este Superman se centra más en los resultados que en los rescates. Sus peleas son más brutales, con más daños colaterales, como resultado del deseo del director Zack Snyder de retratar a un Superman más realista y violento. El Superman de Cavill tocó la fibra sensible de muchos fans, pero está lejos de ser una versión definitiva del personaje. Dado que Snyder nunca completó su visión del arco argumental de Superman, es difícil decir si se habría parecido más al héroe clásico o si se habría quedado más en una adaptación de Elseworld. George Reeves, el segundo actor en encarnar a Superman, debutó en el primer largometraje del héroe, Superman y los Hombres Topo. Continuó en el papel durante las 6 temporadas de la serie Adventures of Superman. Frente a la caracterización de Clark como un reportero apacible, Reeves hizo su versión más asertiva y carismática. El Superman de Reeves, por su parte, resultaba dinámico e intrépido. La falta de efectos especiales convincentes no importa porque la interpretación de Reeves lo vende como el Hombre de Acero. Tyler Hoechlin tuvo un comienzo difícil como Superman, introducido como personaje secundario para la Supergirl de Melissa Benoist. Encajaba mal en la dinámica preexistente de su serie. Además, los episodios a menudo presentaban excusas de por qué Kara era más poderosa que Clark o por qué él no estaba para ayudarla. Hoechlin hizo lo mejor que pudo con esta torpe escritura, y destellos de un Clark prometedor aparecieron de vez en cuando, pero no fue hasta que Superman empezó a participar en grandes crossovers del Arrowverse que tuvo una oportunidad de brillar.
Y a pesar de tener solo unos 30 años, el Hombre de Acero de Hoechlin envejeció y se convirtió en un Clark casado y con 2 hijos. Aunque esta versión de Superman era diferente, Hoechlin hizo un buen trabajo. Continuamos con Brandon Routh, cuyo papel en Superman Regresa sigue estando infravalorado, ya que se encuentra en medio de una película en la que se falla en la mayoría de sus personajes. A pesar de ello, el actor aportó su propia energía al doble papel en diversos grados. Sobresale interpretando el lado torpe de Clark, pero su Superman es muy estoico y melancólico. Sin embargo, la redención clave para el Superman de Routh llegó poco menos de 15 años después de Superman Regresa, cuando retomó su papel de Superman en Crisis en Tierras Infinitas. Esto le dio un final más satisfactorio y esperanzador a su arco, y su legado como Superman pasó a representar la esperanza que supera todas las adversidades, y eso se refleja en su segunda vez vistiendo la capa. Para comenzar el podio tenemos a Tom Welling. Smallville es responsable de toda una generación de fans de Superman, en gran parte debido a la interpretación del protagonista de la serie, Tom Welling. El actor se mete en el papel de un Clark Kent pre-Superman que lucha por descubrir su herencia, entablar amistad con su eventual némesis Lex Luthor y suspirar por Lana. La interpretación de Welling aporta un encanto infantil a Clark. Es un buen chico que quiere ayudar a la gente y vivir según la moral de sus padres. Aprende más sobre su herencia kryptoniana, forma alianzas con personajes clave y se convierte en el héroe que está destinado a ser. Con el tiempo, madura desarrollando cierto escepticismo por el camino, pero sin perder nunca esos valores. El Superman de Welling cambió mucho a lo largo de la serie, y su interpretación se hizo más fuerte a medida que crecía con el personaje. Para muchos, el Superman de Welling continúa siendo el mejor, y eso se debe a que muchos fans conectaron con él debido a que lo vieron por gran parte de su vida. Ver a un personaje por tantos años hizo prácticamente imposible que los fans no se encariñaran con él. Hablemos ahora del Hombre de Acero de David Corenswet, el cual es amable, optimista y valiente. Su héroe se define por su deseo de salvar a los demás y valora la vida por encima de todo. Aunque esto podría ser cursi, el actor aporta una dulzura al papel que lo vende como genuino. Más allá de eso, la nueva película de Superman pone a Clark en muchas situaciones que ponen a prueba su moral, desde una increíble escena de entrevista con la Lois de Rachel Brosnahan hasta una lucha de kaiju en la que intenta por todos los medios salvar a la gente y al propio monstruo. Corenswet interpreta todos estos momentos con convicción, pero nunca da la impresión de estar agobiado o melancólico. Corenswet hizo un trabajo impecable y fue muy fácil conectar con el personaje. Y el mejor Superman de todos continúa siendo el de Christopher Reeve. De hecho, figura entre las mejores interpretaciones de superhéroes de todos los tiempos. El actor estableció el estándar por el que se juzga tanto a los que también interpretan al Hombre de Acero como a otros protagonistas de películas de cómics. Reeve creó 2 personajes distintos para Clark y Superman, convirtiéndose en el primero en vender de verdad que el disfraz de gafas funcionaría. Ningún otro actor que haya interpretado a Superman ha dado un momento que personificara también la diferencia entre Clark Kent y el Hombre de Acero. Otro momento destacado de su etapa como héroe incluye su grito de pura angustia ante la muerte temporal de Lois, pero hay momentos brillantes en toda su interpretación. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es el mejor Superman en tu opinión? Déjamelo saber en los comentarios.